Pues bueno, vamos a iniciar. Si tienes tu Biblia, me gustaría que la abrieras en la carta de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a pasar nuestro tiempo esta tarde en los primeros 3 versículos de este capítulo, de esta carta. Por ahí me dijeron que la Biblia que normalmente leen es la de las Américas, ¿cierto? Entonces parece que vamos a empatar en el texto, y si no traes las Américas no importa, lo más seguro es que tu Biblia tiene otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Así es que Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Si yo encuentro 3 manos arriba, quiere decir que ya la mayoría están. Perfecto, vamos a iniciar la lectura. Así dice la palabra de Dios, Iglesia Horizonte México. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Vamos a orar nuevamente, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es una lumbrera en medio de la oscuridad. Es una lumbrera para nuestro caminar contigo, Señor. Y esta tarde venimos humillados ante ti, reconociendo que necesitamos no solamente tu palabra, sino el mover de tu Espíritu Santo para obrar en los corazones de aquellos que la escuchan, Señor. Para que seamos no simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Úsala para transformarnos, para animarnos, para exhortarnos, para conformarnos a la imagen de Cristo, y que de esa forma tu nombre sea exaltado en nuestras vidas. Permite que las palabras de mi boca sean gratas para ti, y que la meditación de mi corazón se alinee a tu corazón, a tu revelación, a la correcta interpretación de tu palabra. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. La mayoría de las personas en el mundo en el que vivimos pasan sus vidas tratando de descubrir su propósito en la vida y su destino final. Y de la búsqueda de estas dos cosas, las personas obtienen su identidad. Te voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere convertirse en un deportista famoso, esa persona tendrá el propósito en la vida que se centra en hacer mucho ejercicio. La sumisión a una disciplina de entrenamiento rigurosa, junto con una dieta también rigurosa, hábitos de sueño muy estrictos, etc. ¿Todo por qué? Porque esta persona tiene un destino en mente, que es tal vez convertirse en un campeón mundial, ganar una medalla de oro y estar en la parte más alta de un podium. Y es tanto el propósito como el destino en la vida de esta persona de donde él obtiene su identidad. Trabaja muy duro para ganar una medalla de oro que lo convertirá en una persona, en un atleta muy famoso. Y lo mismo podría decirse de cualquier otro propósito y destino en la vida de las personas. Pero Iglesia Horizonte México, se supone que esta no es la forma de obtener tu identidad si es que eres un seguidor de Jesucristo.
Dios ha amado a su pueblo de manera que no caeremos en esta trampa. De manera que no tenemos que ser lo mejor de lo mejor para obtener la mejor de las identidades. Dios nos ha amado, Iglesia Horizonte México, de tal manera que nuestro asunto de búsqueda de la identidad ya se ha resuelto. Nuestro asunto de búsqueda de destino también ya se ha resuelto. Y nuestro asunto de búsqueda de propósito también se ha resuelto. Una trinidad de cosas que ya se han resuelto para nuestras vidas. Dios no espera, Iglesia, que te desempeñes como el atleta del que te hablé al inicio para encontrar tu identidad. Es totalmente al revés. En el cristianismo es al revés. Él te da identidad y destino y como resultado cada vez serás una mejor persona. Dios te da identidad y destino y como resultado tú vas a ser más como Jesús. Y nuestro texto de esta tarde, se trata precisamente de este tema. El título de mi mensaje es una frase: Cristiano, Dios te ama. Él te ha dado, y cada uno de los puntos que te ha dado son uno de los puntos de mi mensaje. Cristiano, Dios te ama. Él te ha dado identidad, destino y propósito. He dividido mi texto en 3 puntos, los 3 versículos que hemos leído. Y el versículo 1 trata este aspecto de la identidad del que vamos a hablar hoy. El versículo 2 trata este aspecto del destino. Y el último versículo, este aspecto del propósito. 3 cosas que Dios nos ha dado para mostrarnos su amor. Así que, ¿estás listo para ahondar en cada una de ellas? ¿Están listos? Así que vamos a leer nuevamente versículo 1 de nuestro texto juntos para ir profundizando y escudriñando en la Escritura. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es muy fácil caer en el error de obtener nuestra identidad de lo que hacemos, de quienes conocemos o de las cosas que poseemos, ¿cierto? ¿Alguna vez has caído en esa trampa? Yo he caído en esa trampa. Esas cosas son algo así como arenas movedizas para cimentar la identidad de una persona. Dios quiere que su pueblo, Iglesia, tenga su identidad arraigada en una relación con Él, y no cualquier tipo de relación, sino una relación de padre e hijo. No hay identidad en este mundo que pueda competir con este tipo de identidad. No hay mayor manera de ser amado que esta, ser llamado hijo de Dios. ¿Puedes creer esto? Hijo de Dios. Hijo de Dios. A veces, no sé si te han hecho la pregunta, pero espero que el día que te la hagan, a la luz de lo que estamos aprendiendo hoy, respondas correctamente. Y si te preguntan qué es un cristiano, y muchos sacan cosas que a veces son verdad, de las verdades de la palabra de Dios, pero si pudiéramos resumir todas esas verdades en una sola cosa, yo creo que el mejor resumen que podríamos hacer de esa pregunta es este: ¿qué es un cristiano? ¿Qué eres tú con respecto a esa posición de cristiano? ¿Qué hace a un cristiano? Y la respuesta tendría que ser esa: es un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios. Tu identidad viene primero, antes que cualquier otra cosa que hagas como consecuencia de esa identidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cristiano, Dios te ama. Él te ha dado una identidad: hijo de Dios. Hijo de Dios. Mientras que antes éramos hijos de ira, ¿recuerdas? Ahora somos llamados hijos de Dios. Antes, por nuestro pecado, nuestra identidad era la de hijos del diablo. Ya se te olvidó esa parte, ¿verdad? Por eso no te emociona tanto la otra parte, porque a veces somos olvidadizos. ¿Qué éramos antes? Hijos de nuestro padre Satanás. Ahora, si has venido a Cristo en los términos de Cristo,
Él te declara hijo suyo. Éramos hijos del diablo, ¿por qué? Porque practicábamos las obras del diablo. Ahora somos llamados hijos de Dios porque hemos nacido de Dios y como resultado practicamos la justicia. Y no hizo falta, ¿cierto? Años de arduo trabajo de nuestra parte para obtener esta identidad. Solo hizo falta la fe. Es por fe. Recibir al Hijo de Dios en nuestras vidas. Es por fe. Es lo que dice Juan 1:12, te lo voy a leer. Juan 1:12, 11 y 12, dice: a lo suyo vino y su pueblo no le recibió. Esas son las malas noticias. Pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Qué es todo lo que tuvo que pasar? Creer. Creer. Y a veces caemos en la trampa y el mundo y a veces hasta la mala doctrina nos engaña de pensar que hay algo que tengo que hacer, ¿cierto? Y vivimos afanados. Y no es que no hay nada que hacer, no vengo a predicar liberalismo. Pero no podemos empezar ahí porque si no todo va a terminar en una dirección totalmente contraria al Evangelio. Amén. Tenemos que empezar con las bases. ¿Cuál es la base? Es identidad, la fe que me trajo esa identidad. Y después vienen las implicaciones de esa fe. Es cuando entendemos que no tenemos, iglesia, justicia propia para estar en la presencia de Dios, que necesitábamos la justicia perfecta que solo Jesús tiene. Cuando creemos en su nombre, su justicia se convirtió en nuestra justicia. Y nuestra injusticia fue puesta sobre Él. Por eso tuvo que morir. Es en ese momento cuando creíste que Dios te declaró hijo justo de Dios. Debido a la justicia de Cristo que te fue imputada, que te fue transferida cuando creíste por primera vez en Jesús para salvación. Esa es la identidad cristiana, iglesia. Esa es tu identidad si realmente has creído en Jesús esta tarde. Esto es lo que ahora eres y nadie te lo puede quitar porque no se basa en lo que tú has hecho, sino en lo que Jesús ha hecho. La vida que vivió en la tierra, la vivió por ti. La muerte que padeció en la tierra, la padeció en tu lugar. La resurrección que experimentó es la misma resurrección que experimentarás porque has confiado en Él. Y el poder del Espíritu Santo que obró en su resurrección es el mismo poder que ahora obra en ti y que te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados para poderle recibir y entonces ser adoptado hijo de Dios. Amén. ¿Te anima a escuchar estas verdades? ¿Te hace vibrar? ¿Te pone chinita la piel? ¿O yo soy aquí el único loco? Espero que estemos ahí. Por esta gran identidad, iglesia, es que podemos ser llamados hijos de Dios. Y esta gran identidad viene con un precio. Y el precio es este. Y lo encontramos en el texto, en la segunda parte. El precio del rechazo. Así que este es un subpunto bajo ese primer punto de tu identidad como hijo de Dios. Por lo tanto, si eres un hijo de Dios, esta tarde espera el rechazo. Es algo que deberías de esperar. Este es un subpunto, como ya lo dije. Es lo que Jesús prometió a los que ahora son hijos de Dios. El capitán del barco fue rechazado. ¿Qué esperamos que va a pasar a los marineros? También serán rechazados. El verdadero hijo de Dios fue rechazado. Los hijos adoptivos también serán rechazados. Por eso es que la segunda parte del versículo 1 tiene esta declaración. La razón por la que el mundo no nos conoce es porque no le conoció a Él. Jesús mismo dio esa advertencia a sus apóstoles. Nada que nos debería de caer de sorpresa a nosotros en este siglo. Juan 15:18, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros.
Estas son palabras de Jesús. Nuestro Señor fue odiado hasta la muerte y muerte de cruz. Eso deberíamos esperar tú y yo si en verdad somos hijos de Dios. ¿Y por qué te odiará el mundo? Tú te preguntarás. Por tu identidad. Viene con nuestro deseo, esta identidad viene con nuevos deseos. ¿De qué? De honrar a Dios, de someterse a Dios, de amar a Dios como Él ama. Este tipo de identidad es contraria a la identidad del mundo. El hombre natural desprecia este tipo de identidad. Cada vez que vives tu identidad como hijo, el mundo que te observa se sentirá incómodo. Porque el que ha nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que es una nueva ¿qué? Nueva criatura. Ahora se supone que los hijos de Dios deben de practicar justicia y vivimos en un mundo que no celebra eso, ¿cierto? Vivimos en un mundo que celebra lo opuesto a la justicia. Así como Jesús se volvió desconocido, tú también serás desconocido por el mundo. No le vas a agradar al mundo, iglesia. No te conocerán porque no entenderán por qué es que eres como eres. No entenderán por qué es que no apruebas del aborto, por ejemplo. No entenderán por qué es que no apruebas de la identidad de género o la muerte asistida que se está poniendo de moda o el matrimonio entre personas del mismo sexo u otros temas controversiales que van en contra de la palabra de Dios. Pero no debería sorprenderte si en verdad has calculado el costo de seguir a Cristo. Este es el costo de convertirte en un hijo adoptivo de Dios. Debes estar dispuesto a pagar el precio del rechazo porque comprendes que tu identidad es más valiosa que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte o quitarte. Amén. Debes estar dispuesto a pagar el costo. Eso es algo que te debes de recordar todas las mañanas. Eso es algo que yo me tengo que recordar todas las mañanas. Hay un costo por seguir a Cristo y yo debo estar dispuesto a pagar ese costo porque mi identidad vale más que cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Amén. Horizonte, México. Y sería bueno hacernos esta pregunta, porque a veces tenemos que reconocer que no siempre estamos parados ahí, ¿cierto? Para eso es que venimos a escuchar la predicación, para realinear nuestras mentes y nuestros corazones de manera vertical, con la mente en las cosas de arriba. ¿En dónde has estado arraigando tu identidad últimamente? Es una buena pregunta para reflexionar. ¿De qué estás obteniendo tu identidad? Quizás te has estado resistiendo a la idea de ser rechazado por el mundo. Como que es algo que ya no te está acomodando de tu cristianismo. Pensaste que la cosa iba a ser más tranquila, no tan hostil. ¿Qué mentiras estás creyendo esta tarde que te prometen una identidad falsa, que no tiene valor cuando la comparas con la identidad que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús? ¿Dónde está tu identidad esta tarde? No compres las identidades falsas que este mundo intenta venderte, porque tu identidad en Cristo tiene un mejor destino que las identidades que este mundo te ofrecen. Tiene un mejor destino y de eso se trata el segundo subénfasis del texto esta tarde. Cristiano, Dios te ama, Él te ha dado un destino: ser como Jesús. Ser como Jesús, amén. Vamos a encontrarlo en versículo 2, acompáñame a leer nuevamente esto. De forma que tu identidad majestuosa tiene un destino igual de majestuoso y grande. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. De vez en cuando me desanimo en mi vida cristiana,
Cada vez que miro mi vida y la comparo con la vida de Jesús, me frustro. Porque no veo en mí lo que veo en Él cuando miro las Escrituras. A veces me cuesta trabajo creer que algún día seré como Jesús. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Alguna vez has estado parado ahí? Espero no sea el único. Espero tenga gran compañía entre ustedes. Y mi problema cuando me pasa esto y me desanimo es que estoy tratando de dar respuesta al ya, pero aún no, de la salvación que encontramos en la fe cristiana. Estoy tratando de dar respuesta al ya, pero aún no de la salvación bíblica. Mientras que hoy ya somos hijos de Dios, aún no tenemos ni podemos experimentar todos los beneficios de la salvación que la salvación promete a los hijos de Dios. Todavía somos una obra en construcción, por ponerlo en palabras. Una obra de arte que Dios comenzó y que aún no está completa. Ni siquiera podemos imaginar la gloria que nos espera. Pero Dios quiere, iglesia, que creamos que Él está más comprometido con nuestro destino que nosotros. Cuando Jesús regrese, como lo prometió, y está en las Escrituras, nuestra apariencia será como la suya. ¿Lo puedes creer? Seremos como los hijos que Dios dijo que somos. Esto cuando ponemos nuestra fe y esperanza en su Hijo Jesús. La razón por la que a veces me desanimo por mi falta de conformidad a la imagen de Jesús es porque olvido mi identidad en alguna manera. Olvido que la identidad que Dios me ha dado trae como consecuencia una conformidad gradual y progresiva a la imagen de Cristo. Un proceso lento, por cierto, todas las veces. Iba a decir muchas de las veces, pero me equivocaría. Todas las veces. A veces pensamos que cuando miramos los evangelios o aún el libro de Hechos, como leemos las páginas, ¿en cuánto tiempo podemos leer el libro de Hechos? ¿Alguien lo ha leído así de corrido todo el libro? ¿Cuánto tiempo les tomó? ¿Cuánto? No escucho. Un mes. Ok, entonces hiciste pausas, ¿cierto? No, yo hablo de todo corrido. Yo creo que nos tomaría máximo 1 hora leer todos los capítulos del libro de Hechos. Y entonces, como leemos la transformación de, no sé, un Pablo en 1 hora, a veces se nos olvida que Pablo tomó su proceso, ¿cierto? Él estuvo 3 años en discipulado intensivo. Y después vemos a un Pablo haciendo una transformación totalmente contraria a lo que se veía antes y pensamos, ¿por qué no soy como Pablo? Y es que se nos olvida que él tuvo su proceso y también fue lento en su contexto. Obviamente Pablo es un apóstol, no me quiero comparar con él, no quiero que te compares con él, pero hay un sentido en el que sigue siendo un sucio pecador igual que tú y yo. Alguien con mucha necesidad de transformación. Así que esta transformación es gradual, es progresiva y es un proceso lento, pero certero. Certero. Y la razón por la que a veces me desanimo es porque olvido verdades bíblicas como Romanos 8:29, que te voy a leer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Olvido las verdades como esta y como la del versículo 2 que acabamos de leer de nuestro texto. Se me olvida que la declaración que Dios hizo sobre mi persona cuando creí en Él, llamándome santo, es lo que Él va a comenzar a hacer en mí, santificándome cada día. ¿Puedes creer eso? Dios te declara santo como una declaración de algo que va a comenzar a hacer en tu vida. Pero primero hace la declaración, ¿te das cuenta? No es que dice, voy a ver si se deja santificar y entonces al final yo veo si lo declaro santo. No es así como funciona, ¿cierto?
Es por la fe que somos declarados santos, hijos suyos. Y esta santificación culminará el día que Cristo regrese. Esto es algo que no depende de mi desempeño, sino de los decretos y promesas de Dios. Por lo tanto, confía en las promesas. Confía en su promesa. Eso es lo que vemos en la segunda parte de ese versículo, ¿cierto? Es una promesa. Lo voy a volver a leer. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejante a Él porque lo veremos como Él es. ¿Te das cuenta? Esa es una certeza, eso sabemos. Ahorita tú me preguntas, Omar, ¿ves ese día? Mi respuesta es no, no lo veo. Ayúdame a verlo. ¿Y sabes qué espero que hagas cuando yo pides ayuda? No que me digas, haz esto y haz el otro y haz esto, que me digas, mira, ahí está la promesa. Esa es la promesa, serás como Él es. ¿Lo crees, Omar? Y por la gracia de Dios yo tendré que creer. Porque sigue siendo por fe. Es por fe. En otras palabras, a ver si te ayuda esta ilustración. Me estoy inventando el español con esta palabra. Tu destino ha sido GPSado por Dios. ¿Te gusta? ¿Se entiende la palabra? GPSado, GPS. Es como cuando usas no sé si eres usuario Waze o usuario Google Maps. Yo tuve que usar Google Maps, luego mi esposa y yo nos peleamos porque ella quiere que use el Waze, y ahí andamos peleando en el carro cuál es mejor. No importa cuál sea tu preferido, ambos tienen errores, ¿cierto? ¿Alguna vez te ha pasado que pones la dirección y llegas a donde no era? Y ahora tienes que manejar media hora para llegar a donde tenías que haber llegado antes. A todos nos ha pasado, ¿cierto? Siempre hay glitches, le llaman los programadores, glitches en los sistemas. Pones tu origen, pones tu destino con la esperanza de llegar a ese lugar, ¿cierto? Y siempre eso sucede con el Google Maps. Nunca hay una certeza del 100% de que vas a llegar a donde tenías que haber llegado o donde tenías planeado llegar. Bueno, pues algo parecido es así, pero con Dios y con su salvación. Él la programó, Él la diseñó. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y es algo así como que Él te puso en el campo de origen, en su aplicación salvífica. Y en su aplicación, en esa misma aplicación, en el destino, puso algo así como, no tu nombre, en el origen puso tu nombre y en el destino puso Jesús. Jesús. De forma que Omar está en el origen, pero con el paso del tiempo y la transformación por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo y la influencia de la palabra de Dios, Omar va a llegar un día en el que va a ser semejante a Jesús. Y adivina qué, este código que Dios programó de la salvación es perfecto. Ese sí no tiene error, ese sí no te va a llevar a un destino que no era el esperado. Es lo que está diciendo el versículo. Será semejante a Él. ¿Lo puedes creer? Eso es lo que me anima a seguir viviendo esta fe, te lo digo. De otra forma yo ya hubiera tirado la toalla. ¿Estás conmigo? Es la gracia de Dios, es su compromiso de que yo me parezca a su Hijo. Es eso y nada más en lo que confío. No en mi fortaleza, no en mi sabiduría, no en mis actos de piedad, no en mi propia justicia, no en mis mejores obras. Dios ya me ha GPSado. Amén, iglesia. Él nos ha dado un lugar certero, un destino certero y seguro en el cual nos vamos a encontrar con su Hijo y nos pareceremos a Él. Amén. El último subénfasis del mensaje de hoy lo encontramos en versículo 3 y nos mostrará, versículo 3 nos mostrará lo último que Dios nos ha dado para mostrarnos su amor, donde veremos que Él nos ha dado un propósito. Así es que si tienes tu Biblia, acompáñame nuevamente a leer versículo 3. Un propósito. Dice así: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro.
cuando no estoy seguro de mi destino y de mi identidad en la vida, mi propósito en la vida como que se vuelve un poco impredecible y confuso. Para las personas en el mundo, generalmente es su propósito en la vida lo que les da identidad y destino. Pero para el cristiano es al revés. El hecho de que Dios nos haya dado identidad y destino nos da un propósito predecible, con expectativas reales, con resultados medibles. Cristiano, Dios te ama. Él te ha dado un propósito: crecer en pureza. Ese es tu propósito en la vida, crecer en pureza. Y un hombre religioso cree que se vuelve puro mediante las reglas y el cumplimiento de las mismas, ¿cierto? Eso es lo que hace la religión a los hombres. Pero cuando los cristianos, iglesia, hablan de purificación, hablamos de transformación que nos lleva a ser conformados al carácter de Cristo. Otra forma de llamarlo es la santificación. La forma en que Dios planeó nuestra santificación para crecer en pureza, para así poder parecer sus hijos, no fue por la obediencia a las reglas, ¿sabías? Sino por la esperanza en Jesús, por la mirada fija en el Evangelio que nos trajo esperanza. Eso es lo que dice el texto. Tenemos que poner atención a lo que dice el texto, porque uno pensaría, se purifica así como Él es puro. Y ahí la trampa puede ser, ok, se purifica, se trata de mí, ¿cierto? Es algo que yo tengo que hacer. Y no estoy diciendo que no hay una responsabilidad humana. Sí hay una responsabilidad humana, pero mientras tengo que hacer mi parte en el proceso de purificación, de santificación, no puedo olvidar lo que dice antes el versículo. ¿Qué es lo que dice antes? Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él. Cuando los apóstoles, cuando Pablo habla de la esperanza, ¿de qué esperanza está hablando? ¿La esperanza de qué? De vida eterna, ¿cierto? ¿Cómo es que llegó esta esperanza? ¿A través de qué? ¿De qué? Los voy a dejar participar. ¿De qué? Sin miedo. ¿De la fe en qué? En Jesús, en el Evangelio del Hijo. Yo soy santificado mientras no pierdo de vista esa esperanza que me trajo vida. De otra manera voy a caer en una religiosidad, en un activismo religioso. Y voy a pensar que la salvación se trató de Cristo, pero ahora la purificación se trata de mí. Ese fue el error en el que cayó la iglesia de los Gálatas, ¿recuerdas? Por lo cual Pablo los regañó y los regañó fuerte. ¿Cierto? No queremos estar parados ahí. Siempre con ojos en el Evangelio, siempre con ojos en la esperanza, siempre con ojos en el que ya lo hizo todo bien, a pesar de que yo voy a hacer unas cosas mal. Amén. Esa siempre ha sido la trampa de las personas religiosas. Creen que cumplir las reglas los hace aceptables ante Dios y como resultado pueden convertirse en hijos de Dios. Tal vez alguna vez estuviste parado ahí y por la gracia de Dios ya no estás ahí. Pero tú sabes qué difícil es salir de ese lugar. Tal vez tú conoces a alguien muy cercano que necesita escuchar algo como esto. Que su identidad no depende de él. Que todo es por fe y para fe. Que el justo por la fe vive. Amén. Pero la forma en la que Dios lo vio al revés. Nosotros creemos, entonces nos convertimos en hijos de Dios, nuestra identidad está asegurada, nuestro destino está asegurado y la misma esperanza que nos salvó es la misma esperanza que ahora nos va a purificar. ¿Te emociona eso, iglesia? Entonces el cristiano obedece. Sí, hay que obedecer. No estoy hablando de liberalismo, créanme. Hay que obedecer, pero no para ganar el favor de Dios, sino porque el favor de Dios ya ha sido ganado por nosotros. Entonces queremos obedecer, amamos obedecer, nos deleitamos ahora en la obediencia a la palabra de Dios por el Evangelio que trajo esperanza.
El hombre religioso debe obedecer para ganarse la salvación. Un hijo de Dios quiere obedecer porque ya es salvo. ¿Te das cuenta? Hasta el lenguaje cambia todo. Debo de obedecer. Quiero obedecer. Debo de obedecer para ver si Dios. Quiero obedecer porque Dios ya hizo. Amén. Entonces, cuanto más contemplo la salvación de Dios en la persona de su Hijo, más mi corazón se inclina a crecer en pureza, en santidad, para llegar a ser más como Jesús. Si eres verdaderamente cristiano esta tarde, debes estar creciendo en pureza. Es una expectativa que Dios tiene. Pero no puedes hacerlo en tus propias fuerzas. Yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas. Por lo tanto, continuamente pon tu esperanza en Jesús. Ese es un subpunto bajo el último punto. Por lo tanto, continuamente pon tu esperanza en Jesús. Predícate el evangelio cada mañana. Pídele a otros que te lo prediquen cada que te los encuentras. Que ese sea el más grande favor que alguien te pueda hacer, que dice que te estima, que te predique el evangelio. Y por eso es que es importante congregarnos, porque no hay mejor lugar, no hay lugar más acertado en el que voy a escuchar las verdades del evangelio que en medio de la congregación de los hijos de Dios. Amén. Cuanto más pongas tu esperanza en la obra de Jesús y contemples su belleza, cuanto más contemples su obra de redención por ti, cuanto más contemples su presencia y busques su rostro, más te volverás como Él, serás más puro como Él es puro, como dice el texto. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:18. Lo dice mucho mejor y con mejores palabras Pablo a los corintios. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Te das cuenta? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Es cuando contemplo la gloria de Cristo que yo soy transformado a la imagen de Cristo. Es cuando contemplo su santidad, su hermosura, su obra, su carácter, que entonces yo soy influenciado por todas esas cosas y me comienzo a parecer a Él. ¿Cierto? Es como C.S. Lewis usa esta ilustración de la máscara, del hombre de la máscara, que es un hombre feo, ¿cierto? Y entonces se pone una máscara que le da la apariencia de hermosura, pero es con el paso del tiempo de tener esa máscara y de no quitársela, cuando se la quita y se ve en el espejo, su cara, que antes era deforme, ahora comienza a tomar las facciones de esa máscara, de forma que ahora ya no es una persona fea. Así es la gracia de Dios en nuestras vidas. Todos somos feos, espiritualmente hablando. Y es solamente cuando viene Cristo a nuestras vidas, como si Él fuera, nos vestimos de Cristo, ¿cierto? Es el lenguaje de la Escritura, nos vestimos de Él. Y es como esa máscara que Dios tiene que forzar en este objeto de barro corrupto, que con el paso del tiempo se va moldeando a la imagen de Cristo, de forma que cuando Él nos presente delante de su Padre, va a decir, míralo, un hijo más tuyo, cómo se parece a mí. Amén. Pero toma su tiempo, ¿cierto? El que las cosas se moldeen, toma su tiempo. Así que por eso es que hay que esperar en Él, hay que perseverar, iglesia. Y la mejor forma de perseverar, ¿sabes cuál es? La comunidad de la fe. Yo siempre le digo a mi iglesia, dejémonos de patrañas, dejémonos de bobadas, de pensar, y perdónenme la palabra, espero esa palabra no sea tan agresiva aquí, dejémonos de bobadas y de pensar de que yo y mi Biblia y el Espíritu Santo y voy a parecerme a Jesús el día que Él viene. No estoy diciendo que no es parte del proceso, hay que leer nuestras Biblias, hay que orar y hay que depender del Espíritu, porque sin el Espíritu no hay conformación. Pero parte de cómo Dios quiere usar ese Espíritu en la transformación de la vida de su pueblo es a través de la vida de la iglesia. No hay atajos. Es en comunidad con pecadores redimidos. No hay atajos. Necesitas compromiso con la iglesia local. No hay atajos. Y cuidado de esperar la iglesia perfecta, porque no existe.
Existen iglesias sanas, no iglesias perfectas. La diferencia es la centralidad del evangelio o no para transformación. Amén. Entonces, ¿te sientes un poco atorado? Como yo a veces me siento atorado en este proceso de la purificación. ¿Tu propósito en la vida parece débil o incierto? Lo más probable es que sea porque estás perdiendo de vista tu esperanza en Jesús. Estás apartando tus ojos de Él y en cambio los estás fijando en otra cosa que no es la esperanza en Jesús. Estás perdiendo de vista el evangelio de tu salvación y cuando eso suceda, la inclinación de tu corazón será buscar el propósito y esperanza en otro lugar. Necesitas regresar y arraigarte a la identidad correcta, al destino correcto. Necesitas contemplar la gloria de Jesús y atesorar lo que Él ha hecho por ti para salvarte, el precio que pagó y el sacrificio que hizo. Entonces podrás vivir como alguien que es puro delante de Dios. El cristianismo no se trata de competir con aquellos del mundo cuyo propósito en la vida es la comodidad y los logros y los placeres terrenales. Se trata de una esperanza que te declaró puro, te purifica al paso del tiempo y crea la imagen de Dios en tu ser. Tengamos cuidado con querer vivir la fe cristiana y al mismo tiempo querer tener todas las cosas que tus amigos que no son cristianos tienen. Tengamos mucho cuidado. Somos llamados a ser distintos, iglesia. Muchas veces no vemos resultados porque queremos resultados por ambos lados. No se puede. Amistad con el mundo es enemistad con Dios y viceversa. Así que cristiano, Dios te ama. Quiero pensar que a estas alturas ya te emociona más esta frase. Dios te ama, Él te ha dado una identidad, hijo de Dios, un destino, ser como Jesús, un propósito, crecer en pureza. No hay mejores noticias que estas, no hay mayor amor que este. No tienes que pasar tu vida trabajando tanto, tratando de descubrir tu propósito en la vida, tu destino final. No tienes que intentar fabricar tu identidad propia para que otros la vean. Dios en su amor ya te ha dado todo eso, solo necesitas creerlo. Se sigue tratando de la fe. Y por último, ¿aún no eres cristiano? Dios te ama. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Puedes tener todo lo que acabas de escuchar esta tarde, una mejor identidad, un mejor destino, un mejor propósito en la vida. Solo necesitas venir a Jesús. Y los términos de paz con Dios, los términos de adopción como un hijo de Dios, comienzan con arrepentimiento y fe. Arrepentirte de tus intentos egoístas de crear una propia identidad y fe en aquel que logró la mejor de las identidades por ti, en tu lugar, que llevó la muerte y el castigo que tú merecías por tu pecado y que vivió la vida perfecta que tú nunca hubieras podido vivir, no importa si hubieras vivido como Matusalén o aún más que Matusalén. Es Cristo y su obra redentora lo que nos reconcilia con el Padre. Tienes que venir a Él en humildad, recibir su salvación, entonces podrás experimentar la clase de amor de la que acabas de escuchar en el mensaje. Así que ven a Él si aún no le conoces. Tú de identidad desviada, vendrás a Él. Él es manso y humilde. Él ama en verdad y por eso te ha dejado escuchar en su palabra tu necesidad más grande, tu necesidad de redención, tu necesidad de tener una mejor identidad, una identidad que solamente puedes encontrar y que es perfecta cuando vienes a Él en arrepentimiento y fe. Cuando te rindes a sus pies y te rindes de todos tus intentos de haber buscado identidad en tus términos, un destino en tus términos, un propósito de vida en tus términos. Te arrepientes de ello y ahora vienes en arrepentimiento y fe para comenzar a vivir tu vida en sus términos y para su gloria.
Si vienes a Él es porque ves tu maldad tan depravada y la única decisión lógica de vida es la de venir a los pies de Cristo para que Él te limpie y te haga acepto delante de Dios. Así que ven a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, de tus intentos pecaminosos por crear tu propia identidad, tu destino y tu propósito falsos, espurios, y mejor adopta una mejor identidad de tener todas esas cosas que ya mencioné alineadas a la voluntad de Dios en el Evangelio de Cristo. Ven a Jesús y serás llamado Hijo de Dios y comenzarás a experimentar lo que es sentirse verdaderamente amado. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de todos y cada uno de los que pudieron escuchar tu palabra hoy. El anhelo de mi corazón, Señor, es que primeramente me ayudes a aplicar estas verdades a mi propio corazón, que a veces es frágil, que a veces es débil, que se distrae, que se desvía, que cree falsedad muchas de las veces. Te pido perdón. Gracias porque en tu palabra tú nos das aliento y nos reorientas y alineas nuestro corazón a una mejor perspectiva, a la perspectiva eterna que nos trae el Evangelio y las verdades del mismo. Gracias por cada uno de los que pudo escuchar hoy su identidad y ser recordado de ella. De cuánto tú nos has amado, que nos has dado identidad, nos has dado destino, nos has dado propósito, Señor. Y de eso se trata la fe, de eso se trata el cristianismo, de ti y de lo que tú vas a hacer en nosotros, Señor. Yo te ruego que cada hermano y hermana aquí presente sea nuevamente avivado y recordado de estas verdades, Señor, para que podamos vivir la vida del Evangelio en tus términos y para tu gloria. Caminar en una manera digna del llamado que has hecho para nuestras vidas. Y también te pido por todo aquel que está aquí sentado, Señor, que sigue perdido, esperanzado de encontrar una identidad pasajera, meramente horizontal, efímera, que será expuesta y destruida en aquel día cuando Cristo regrese, y que solamente prevalecerá la identidad de aquellos que se pararon sobre la roca que es Cristo. Padre, yo ruego por todo aquel que viene hoy cansado y cargado de tratar de aparentar y de crear su propia identidad, Señor, para que pueda descansar en la identidad y en el amor que Cristo trajo a nuestras vidas, porque de tal manera tú nos amaste que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga una identidad, mas pueda tener descanso, mas pueda perseverar en la gracia y en el amor y en la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia esta tarde. Yo confío en que tu Espíritu está obrando en los corazones por tu gracia y para tu gloria. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.